Bienvenida, bienvenido a este vivo en el que vamos a hablar del órgano sexual masculino, ese PENE, sin vulgaridad, con cuerpo, con conciencia y verdad. Soy Melina Holman, soy asesora en sexualidades y estoy muy feliz de estar acá una vez más compartiendo con vos un poco de esta sabiduría, de esto que comparto, de esto que amo hacer con tanta pasión y que en realidad, como siempre les digo, siento que es mi misión en la vida y que es algo que puede hacer un bien a la humanidad. Así que sin más vamos a iniciar con esta conversación en donde vamos a hablar un poquito sobre este órgano, haciendo alusión a que ayer fue el día de este miembro y por eso vamos a hacer este mes un ciclo de vivos para poder conversar sobre este pene sin vergüenza, sin vulgaridad y con conciencia. Así que muchas gracias por estar acá. Hoy quiero abrir una conversación breve, pero importante, y quiero abrirla con mucho cuidado, porque a propósito, con esta efeméride vinculada a este órgano, pensé que había una oportunidad para que podamos expandirnos en educarnos sobre él. No de la de hacer ruido ni entrar en el chiste, que muchas veces es mucho más fácil, sino la de traer una mirada más sobria, más humana y más consciente. Hay algo que me parece muy llamativo y es que de este miembro se habla muchísimo, pero se educa poquísimo. Se habla desde la broma, se habla desde la comparación, se habla desde la exigencia, desde la vulgaridad, desde las fantasías culturales, pero no siempre se habla del mismo desde el cuerpo, desde la presencia, desde el respeto, desde la verdad, ni desde la experiencia. Y para mí, ahí hay una conversación pendiente que tenemos que empezar a brindarnos a nosotros como adultos y también, como siempre les digo, para nuestros hijos, para estos niños que tienen la oportunidad de crecer con un sostén y una conciencia diferente. Porque cuando un tema es íntimo y queda atrapado entre el tabú, el ruido, la presión, el silencio, se vuelve algo que contrae y no nos da la libertad, no nos da el ser libres. Y esto hace que se vuelva confuso. Y esa confusión después se paga cara, como siempre les digo. Se paga con desconexión, se paga con vergüenza, con exigencia, con mala comunicación y se paga en cuerpos que no están siendo realmente escuchados. Entonces, hoy vengo a hablar de este PENE, no como símbolo, ni como caricatura, ni como una exageración cultural, sino que quiero hablar de él como una parte del cuerpo, como una parte de la experiencia, como una parte de la educación sexual consciente y creativa, y también como parte de una conversación más profunda sobre placer, sobre vínculo, presencia y respeto. Porque una cosa es nombrar algo y otra muy distinta es aprender a comprenderlo. Así que por eso es que me urge que conectar con ustedes y compartir con ustedes un poquito más de esta experiencia, de esta labor que hago con tanto amor. Y hoy hago alusión a esto, como les dije, por esta efeméride y aprovecho la oportunidad porque me parece que es muy importante que reeduquemos
en conciencia, que cambiemos algunas creencias que tenemos, que nos pueden traumar, más que nada en este caso a los hombres que tienen este miembro y por las creencias que hay. Yo creo que muchas personas crecieron con una información fragmentada, pero esto no es responsabilidad nuestra, sino que es responsabilidad de lo que se nos quiso, de cómo se nos quiso educar, de lo que se nos quiso informar. Y en esto muchas veces hubo advertencias, hubo bromas, hubo mandatos, muchos mandatos. Quienes ya me conocen saben que cuando elegí hacer el curso, el taller de uso y buen uso de estos miembros, me costó muchísimo conseguir imágenes de ellos de manera dormida, de manera en reposo, porque, como les digo, en estas creencias, en estos mandatos, siempre este miembro tiene que estar eréctil, tiene que estar fuerte y creemos que no hay otra forma, y sí, en realidad este miembro está eréctil solo en algunos momentos del día, ¿sí? O de la vida, sino siempre está en reposo. Entonces, también hubo silencios con este tema. Y la educación de verdad no existió. Por eso hoy estoy acá con esta responsabilidad que nos eduquemos a mujeres y a hombres para cuidarnos, para abrazarnos, para sentirnos de verdad, para estar conectados, no desde las creencias, no desde el automático. Entonces, esta educación que no estuvo, que no fue una educación real, nos dejó una marca, nos dejó una huella. Como digo, en estas generaciones, en la generación nuestra, en generaciones anteriores y posteriores, en las que por suerte hoy tenemos la posibilidad de generar cambios, pero que para ello necesitamos nosotros como adultos, como padres, educarnos. Porque cuando no hay un lenguaje claro, aparecen ideas pobres. Aparece la comparación, como les he dicho, la reducción de todo a una sola variable, aparece la presión de encajar en una imagen, aparece la idea que el valor está como algo que se ve o como algo que rinde de este miembro. Y no es así, esto es mucho más. Siempre les dije, como les presenté en la historia, es un miembro que honro, que admiro y que cada vez que veo su funcionamiento me parece increíble. Y ahí, en esta marca, en esta historia, en esta educación, en esta mala educación, en este silencio que también nos educó, es cuando el cuerpo deja de ser cuerpo y empieza a convertirse en una exigencia. Para mí, una de las cosas más importantes que hace falta hoy es justamente esto, es volver a traer dignidad a esta conversación. No para volverla rígida, no para volverla solemne, sino para volverla verdadera, real, cercana, amable. Y antes de seguir, voy a hacerte una propuesta, una pausa muy simple, para que conectemos con esto a ver cómo nos hace sentir a nosotros, ¿no? Vamos a cerrar un segundo los ojos y vamos a aflojar esa mandíbula. Vamos a bajar los hombros, a relajar esos hombros. Y vamos a hacer una inhalación muy lenta por la nariz y vamos a exhalar largo, suave y lento por boca. Y ahora vas a preguntarte por dentro, sin necesidad de responder en voz alta, ¿desde qué lugar escucho este tema? ¿Desde dónde conecto con este tema cuando me lo presenta? ¿Desde la vergüenza? ¿Desde la curiosidad? ¿Desde la defensa? ¿Desde la presencia? Solo observalo, sentilo, sentite.
porque a veces el modo en que escuchamos un tema ya nos dice mucho de la historia que tenemos de él. ¿Y cómo lo sentís? ¿Cómo te sentís? Ahora, hay otra cosa que me parece importante decirte. Es que cuando hablamos de placer, muchas veces la conversación queda empobrecida, queda demasiado reducida, como si todo dependiera de una sola cosa. Y no. El placer no se sostiene solo en anatomía. También se transforma en presencia, con registro, con comunicación, con la manera en que una persona habita su cuerpo y se vincula con el cuerpo del otro. Y para mí esto es central, es primordial, es esencial, porque cuando lo íntimo queda tomado por el automatismo, por la ansiedad, por la exigencia o por la experiencia de lo que vemos o nos muestran, se empobrece todo. Entonces, puede sí con esto haber un acto, sí, pero no necesariamente hay un encuentro. Cuando automatizamos puede haber contacto, pero no necesariamente sensibilidad. Puede haber... Ella es mi perra, Luna. Puede haber intensidad, pero no necesariamente conciencia. Y ahí es donde la conversación va a cambiar, porque ya no estamos hablando solamente de una parte del cuerpo, sino que estamos hablando de cómo esa parte del cuerpo es vivida, es percibida, es usada y comprendida. Y acá quiero nombrar algo que para mí es muy importante, la diferencia entre repetir y habitar. Repetir puede repetir cualquiera. Habitar es otra cosa. Habitar implica registro, implica respeto, implica escuchar, implica no entrar desde la presión, implica salir de modelos pobres que no cuidan ni la experiencia ni el cuerpo. Por eso es que a mí me interesa tanto la idea del uso y del buen uso de este miembro y de la conciencia de nosotras, no solo de los hombres, sino de nosotras como mujeres, también de ello. ¿Para qué? Para abrazar al hombre en la conciencia, en la conexión y en esta experiencia de habitarse. Y no como una fórmula rígida, no como una técnica vacía, no como algo mecánico, sino como una conciencia aplicada al cuerpo. Vamos hasta ahí. Es decir, cómo nos vinculamos con el cuerpo, cómo lo comprendemos, cómo lo tratamos, cómo lo cuidamos, cómo salimos de ese automatismo y cómo entramos en una relación más presente con lo íntimo. Y esto por supuesto que asusta, porque muchas veces puedo empezar a ser consciente y en esa conexión darme cuenta de algunas verdades que tengo que cambiar. Porque cuando no hay presencia, muchas veces hay desconexión. Y cuando sí hay presencia, cambia la calidad de la experiencia. Entonces, si hoy quisiera dejar una sola idea, sería esta. Lo íntimo no necesita más caricatura, no necesita más sino que necesita más lenguaje, necesita más conciencia y no necesita más ruido, no necesita más exigencia, necesita sino más escucha. Hablar de este miembro, hablar del PENE de una manera sobria no le quita humanidad al tema, sino que al contrario se la devuelve. Fíjense que
no puedo nombrar bien este miembro porque también genera ya ahí una interrupción en la que no se me permite educar. Y para mí esto que estoy haciendo hoy, es educación sexual, consciente, creativa también. No solo nombrar anatomía, sino aprender a traer respeto, presencia, cuidado a conversaciones que durante mucho tiempo quedaron atrapadas entre el silencio y la distorsión. Este vivo de hoy es una apertura, porque como les dije, durante este mes voy a sostener 4 vivos alrededor de este tema. En el próximo voy a hablar de prácticas, hábitos y dinámicas que muchas veces desconectan del placer, de la intimidad y del respeto del cuerpo. En el siguiente voy a hablar de algo más central para mí, muy central para mí, que cambia, ¿qué cambia cuando aprendemos el uso y buen uso desde la presencia, desde la comunicación, desde el erotismo consciente? Y en el cuarto lo voy a dejar abierto para que me hagan las preguntas que deseen y vamos a hacer un cierre de conexión con este miembro. ¿Qué tan sagrado es como el portal vulvar, como esa flor vulvar de la que siempre les hablo? Porque son estos 2 portales que nos permiten estar aquí en esta vida. Así que si este tema te resuena, te voy a invitar a que te quedes cerca. Podés dejarme comentarios en una palabra, una pregunta. Podés hacer la pregunta incluso, o sea, la podés hacer si querés de manera privada para que no te sientas expuesto. Y si sentís que, bueno, que nunca fuiste bien enseñado, bien enseñada sobre este tema, también podés estar aquí para empezar a abrazarte, para empezar a quererte en conciencia y a sostenerte en alegría, en gratitud y en presencia. Bueno, desde acá me empiezo a despedir. Quiero agradecerte por estar acá. Gracias por sostener esta conversación con respeto. Gracias por estar siempre cerca. Gracias por confiar en mí. Gracias por alentarme a que siga en esta labor que a veces por estos medios se hace un poco difícil, pero que con mucha convicción, con mucho respeto, abro para, como les digo, para que llegue a la humanidad, para que abrace toda esta información a más hombres, a más mujeres, adultos, para una vida saludable, propia, sana, pero también, como siempre les digo, para poder educar, para poder transmitir desde la verdad, desde la presencia, con amor, con el respeto que tiene que tener nuestra sexualidad. Gracias una vez más por estar acá. Pronto vamos a sacar a la luz este taller de uso y buen uso, recomendado para mujeres y hombres, no solo para hombres, porque la idea es empezar a abrazarnos entre todos, a compartir y caminar de la mano en nuestros temas que son esencia, porque de ahí venimos, y no solo por ello, sino porque también son temas que nos permiten mantenernos saludables, emocionalmente, psíquicamente, físicamente y energéticamente. Mi sabio salvaje, gracias por llegar hasta acá. Te abrazo fuerte, estoy cerca y acordate que a partir de ahora, los martes a las 5 de la tarde, nos esperan 3 vivos más sobre este tema de hablar sobre este miembro masculino, sagrado, infinito, portal, con amor, respeto, cariño y cuidado. Soy Melina Holman, asesora en sexualidades,
Feliz de poder disfrutar esto y más con vos.